Esta historia es un fanfic basado en Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi. Publicada por Shueisha. Este fanfic. Esta historia está basada en, traducida de Viridian, The Green Guide de Clouds. Publicada en AO3. Capítulo 56. Cambio. Izuku escaló el muro del callejón, ignorando los crecientes rasguños en sus manos mientras dejaba a otro criminal atado con bridas a un contenedor para que la policía lo encontrara. Había perdido la cuenta de cuántos criminales había arrestado esa noche. Debían ser más de 5, pero, sinceramente, no quería llevar la cuenta. Simplemente pensó que era más fácil lanzarse a las peleas que enfrentar la batalla que se libraba en su cabeza en ese momento. El pequeño Eraserhead imaginario en su hombro le decía que fuera lógico. Sí, se había equivocado, pero había salvado a más gente de la que había dejado morir. Sin él, los niños Asui podrían haberse quedado huérfanos, así que tenía que estar haciendo algo bueno, ¿no? En su otro hombro, sin embargo, un pequeño Kacchan imaginario le gritaba que el vigilantismo era solo una cosa más que no podía hacer bien. Era más fácil ignorarlos a ambos. Por suerte, su pedido online de una sudadera nueva llegó antes de lo previsto. Así que, aunque tuviera que usar mármol del color equivocado, podía fingir que todo había vuelto a la normalidad. Más o menos. Noche ajetreada, ¿eh? Izuku dio un respingo al oír una voz a sus espaldas, y casi se relajó al darse cuenta de que era Eraserhead. Pero luego se tensó al recordar lo que había pasado la última vez que se encontraron. Adiós a la farsa de que todo era normal. Eraserhead. Izuku soltó una risita incómoda. ¡Qué sorpresa verte aquí! Eraser puso los ojos en blanco. ¿Por qué? Obviamente estoy dormido a estas horas de la noche, niño problemático. Se sentó en el borde del tejado y miró a Izuku en una silenciosa invitación para que se sentara a su lado. Pero Izuku dudó, no estaba seguro de lo que Eraserhead tenía que decirle, pero después de todo, no podía ser nada bueno. Le había dicho a Izuku que se mantuviera al margen de la investigación del detonante. Izuku no le hizo caso. Alguien había muerto. Finalmente, Izuku decidió que se merecía cualquier reprimenda que le tocara recibir. Así que sería menos doloroso simplemente aguantar y terminar con ella de una vez, ¿no? Permanecieron en un silencio algo incómodo durante un largo rato antes de que Eraserhead hablara. No podemos seguir así. Chico, lo sé. Izuku se abrazó a sí mismo. Necesito dejarte la investigación a ti. No puedo irme por mi cuenta y hacer cosas sin avisar a los héroes. Bueno, sí, eso también, pero no es a eso a lo que me refiero. Le puso una mano firme en el hombro a Izuku y lo miró a los ojos. No puedes ser un justiciero para siempre, Viridian. Lo sabes, ¿verdad? No es un buen plan a largo plazo. Izuku se quedó paralizado. Supongo que no había llegado tan lejos. Nunca tuve la intención de que fuera así. Piensa a largo plazo. Lo sé, Eraserhead asintió. No tenías pensado vivir tanto tiempo, ¿verdad? Izuku negó con la cabeza y se encogió un poco más. Supuso que era una cosa más que añadir a la larga lista de cosas en las que había fracasado. Tenía que ser un Deku como él, incapaz incluso de morir bien. Eraserhead suspiró y se pasó una mano por el pelo. Chico, sabes que eso no es algo malo, ¿verdad? Izuku se encogió de hombros, pero no respondió. Claro, había salvado a algunas personas, pero también había lastimado a otras. A estas alturas, sinceramente no sabía si el mundo habría sido un lugar mejor en los últimos meses si simplemente se hubiera lanzado al agua en vivo como Kacchan le había dicho desde el principio. Estás usando la justicia por mano propia como muleta, mocoso problemático, dijo Eraser finalmente. Te ayudó cuando estabas en un mal momento, pero ahora, necesitas terapia, chico, terapia de verdad, no solo golpear villanos hasta que tu cerebro deje de gritarte que eres un ser humano terrible y que deberías haber actuado mejor. Eso fue demasiado preciso para sentirse cómodo. ¿Cómo? ¿Cómo lo supe? Se burló Eraser. Olvidas que yo también he perdido gente. ¿Ese amigo del que te hablé con acento agudo? ¿El que murió durante una pasantía? Yo estaba allí cuando murió. Oh, Izuku no supo qué responder. Yo no lo sabía. Eraserhead se encogió de hombros. Nunca te lo conté. No suelo hablar mucho de ello, por razones obvias, pero la verdad es que Shirakumo y yo fuimos a luchar contra un villano para el que no estábamos preparados y él pagó las consecuencias. Ni siquiera supe que había muerto hasta que la pelea ya había terminado. No te imaginas cuántas veces me he preguntado si habría sobrevivido si yo hubiera sido un héroe un poco mejor. ¿Cómo hiciste para que esos pensamientos desaparecieran? Susurró Izuku. Eraser arqueó una ceja. ¿Cómo crees que sabía que estarías aquí? Me entregué por completo al entrenamiento.
Seguí luchando hasta que ya no pude pensar con claridad. Por eso sé que no sirve de nada. Pero, Izuku intentó interrumpirlo, pero Eraserhead lo detuvo con una mirada. Apuesto a que te has estado distanciando de ese amigo que hiciste, ¿verdad? Preguntó. Izuku cerró la boca y se quedó mirando los rasguños en sus manos. Denki le había estado enviando mensajes todo el día, preguntándole si había visto las noticias. Pero ¿cómo iba a enfrentarse a alguien después de haber matado prácticamente a la persona que le gustaba? Incluso hablar del tema le provocó a Izuku una extraña vibración en el bolsillo y se quedó paralizado. Eso es diferente. Ah, ¿sí? Porque eso es exactamente lo que hice, dijo Eraser. Tus amigos están ahí por algo, mocoso. Se supone que deben ayudarse mutuamente en situaciones como esta. Lo que estás haciendo no es nada sano, chico. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? Izuku odiaba lo destrozado que sonaba y se secó los ojos con furia para intentar contener las lágrimas. Ser justiciero es lo único que se me ha dado un poco bien. Si no puedo ser un justiciero, entonces ¿qué se supone que debo ser? Puedes ser un héroe. Izuku se quedó boquiabierto. Estaba tan impactado que incluso dejó de llorar. Eraserhead lo había dicho como si fuera lo más sencillo del mundo. Una conclusión lógica, no algo que pudiera cambiar por completo la perspectiva de Izuku en menos de una frase. No. Izuku se dio la vuelta. No me digas eso. Nadie se lo había dicho jamás. Ni Kachan, ni mamá, ni siquiera All Might. Izuku no estaba seguro de poder soportar oírlo de boca de Eraserhead. ¿Por qué no, niño problemático? Preguntó Eraser. Es cierto, tienes potencial y experiencia. ¿Acaso la comisión no tendría ningún problema con eso? Preguntó Izuku, evadiendo la pregunta. Estoy seguro de que no quieren que gente como yo obtenga licencias de héroe. Te sorprenderías, dijo Eraserhead. De hecho, existe un programa completo diseñado para ayudar a personas como tú. ¿Quiénes? Adolescentes suicidas, bromeó Izuku. Tal vez si pudiera cambiar de tema, podría olvidar que Eraserhead ni siquiera lo mencionaría si supiera que Izuku no tenía Kirk. Creo que oí hablar de eso en una asamblea una vez. No intentes cambiar de tema. Chico, dijo Eraserhead, mirándolo fijamente. Vigilantes. Obviamente, la comisión no quiere que muchos de ustedes anden por ahí sin licencia. Así que crearon un programa de rehabilitación que, básicamente, funcionaría como una especie de libertad condicional después de ser detenidos. Siempre y cuando cumplan con los requisitos. Requisitos que no cumplo. Lo interrumpió Izuku. Ni siquiera soy un justiciero de verdad. Ni siquiera importaban los requisitos. Como técnicamente no era un justiciero, no cumplía los requisitos. Estaba completamente seguro de que la comisión de héroes jamás aprobaría que un chico sin particularidad participara en un programa como el que describía Eraser, aunque, en cualquier caso, Izuku no merecía participar. ¿Y por qué no? Insistió Eraserhead. ¿Solo porque has cometido algunos errores? ¿Solo porque no pudiste salvar a algunas personas? Eso no te hace menos justiciero, menos problemático, ni te hará menos héroe. Eso no es. Izuku gimió y apagó con furia la pequeña chispa de esperanza que las palabras de Eraser intentaban encender. En su corazón, la gente como yo no puede ser héroe, Eraserhead. Me costó mucho tiempo aceptarlo y toda esta conversación no ayuda en nada. Otros justicieros lo han hecho, argumentó Eraser. Conociste a Crawler, ¿verdad? Ahora es uno de los secuaces de Ingenium, pero no siempre fue así. Solía ser un justiciero, igual que tú, así que sí él pudo hacerlo. No, dijo Izuku con firmeza. No sabía cómo no se había dado cuenta después de conocer a Crawler. Pero no importaba, porque aunque Eraserhead pensara que eran iguales, no lo eran. Crawler tenía un don útil, perfecto para ser un héroe, pero Izuku. Él no era más que un chico sin don que fingía desesperadamente tener un lugar en el mundo. No voy a ser un héroe, Eraserhead. Y lo siento, pero no te doy esa opción. Izuku levantó la cabeza de golpe para mirar a Eraserhead, quien había activado su don. Quiero que elijas participar en el programa, Viridian, pero la verdad es que he dejado que esto continúe durante demasiado tiempo. Necesitas ayuda, una ayuda que el vigilantismo no puede darte, y lo siento, chico. Pero tanto como héroe como alguien que se preocupa por ti, no puedo permitir que sigas destruyéndote así. Tengo que hacerlo mejor para ti, aunque nos duela a ambos. Así que, chico problemático, puedes aceptar participar en el programa por tu propia voluntad o puedo acogerte y que un juez ordene tu participación. ¿Qué vas a hacer? Yo. Izuku se quedó paralizado y miró a Eraserhead, que parecía completamente serio. Esa debía ser la razón por la que había activado su don, para impedir que Izuku contraatacara.
Lo cual probablemente habría funcionado si Izuku tuviera un don para luchar. En realidad planeaba arrestarlo. Tú. No puedes hacer eso. Por desgracia, sí puedo, dijo Eraser. Bueno, en realidad no puedo obligarte a ser un héroe, pero si te arrestan. Tendrás que elegir entre eso y el reformatorio, siendo el programa la opción lógica. Por favor, chico, no quiero arrestarte, solo. Déjame ayudarte. Izuku lo miró atónito. Por un instante, consideró seriamente rendirse e irse con Eraser, pero su expresión se endureció y se movió ligeramente. Era imposible que un chico sin poderes pudiera ser un héroe. Si dejaba que Eraserhead lo arrestara ahora, la oferta del programa de rehabilitación se esfumaría en cuanto vieran su identificación. Claro, los cargos por vigilantismo también desaparecerían, pero se lo contarían a su madre y ella lo obligaría a parar. Y no podía permitir que eso sucediera. Lo siento, Eraserhead, le dijo Izuku con una sonrisa triste. Pero no puedo ser un héroe. Izuku saltó. Souta vio la decisión del chico en sus ojos justo antes de que saltara y le disparó con su arma de captura. Pero el chico cayó del tejado a la escalera de incendios más cercana. Maldijo entre dientes y saltó tras él para perseguirlo. Sabía que existía la posibilidad de que intentara huir cuando decidió darle ese ultimátum. Pero lo había hablado con Sukauchi y algunos de los otros héroes que más trabajaban con Viridian. Y todos coincidieron en que era la decisión correcta. El chico había demostrado una y otra vez que era capaz de ser un héroe. Y Sukauchi les había asegurado que la comisión de héroes jamás rechazaría su solicitud para el programa. Especialmente con toda la atención mediática positiva que Viridian había estado recibiendo. A la comisión le convenía sacarlo de las calles y legalizarlo cuanto antes. Pero, claro, todo dependía del chico. Souta no entendía por qué Viridian no les permitía ayudarlo. Ya estaba salvando a mucha gente, y convertirse en héroe era el siguiente paso lógico. Le daría más recursos, más equipo y más contactos para poder salvar a aún más personas. No había querido traicionar la confianza del chico de esta manera. Lo había estado evitando activamente, pero, como le había dicho, esto ya había durado demasiado. Si nada cambiaba, Viridian nunca mejoraría. Por eso estaba dispuesto a perseguir al chico e intentar capturarlo. Intentar era la palabra clave, al parecer. Subestimó cuánto había mejorado Viridian en los últimos meses. No pudo evitar pensar en lo fácil que le habría resultado atrapar al chico con su arma de captura cuando recién empezaba. Pero ahora le estaba dando mucha guerra. El chico siempre había sido rápido, por supuesto. Después de todo, había una razón por la que ese había sido su modus operandi original. Pero ahora que tenía meses de experiencia con el parkour y el sigilo, Souta casi se habría sentido orgulloso de lo difícil que era seguirle el ritmo si no estuviera tan molesto. ¿Por qué el chico no se dejaba ayudar? El chico cayó desde otro tejado y Souta frenó bruscamente mientras intentaba decidir hacia dónde ir. Escuchó el tintineo de una canica al chocar contra algo y no pudo evitar sonreír. Viridian seguía siendo un niño, ¿no? Probablemente estaba intentando usar el viejo truco de crear una distracción en la dirección opuesta a la que planeaba. Ir. Souta negó con la cabeza y se dirigió en dirección contraria al ruido. Era solo cuestión de tiempo antes de que diera con el chico. Izuku contuvo la respiración cuando Eraserhead cayó en la trampa. Luego se levantó lentamente de su escondite detrás de un contenedor de basura y corrió en la misma dirección en la que había disparado a la canica, asegurándose de mantenerse en las sombras mientras se dirigía a casa. Eraserhead no tardaría en darse cuenta de que lo había engañado. Así que Izuku no perdió el tiempo, se quitó la sudadera con capucha. Se la ató a la cintura para ocultar sus armas y cambió de calle. Dirigiéndose hacia la estación de tren más cercana, secándose las lágrimas que comenzaban a brotar de nuevo a pesar de sus esfuerzos. Esto iba a complicar un poco las cosas.